Muy buenas tardes a todos. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat, en nombre de la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra comunidad cmlatam.com. Le damos la bienvenida a todos a este webinar del día de hoy, presentado por Clara Bridge, la importancia de optimizar la experiencia del cliente. Voy a hacerles una breve reseña de nuestro conferencista invitado, el señor Fabrice Martín. Él es vicepresidente de gestión de producto en Clarabridge. Fabrice llega a Clarabridge con casi 20 años de experiencia en iniciativa empresarial, gestión de producto, marketing y venta de software empresarial, con experiencia en temas específicos como visualización y descubrimiento de datos, inteligencia empresarial y análisis de marketing. Fabrice es licenciado en Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y tiene un MBA en la Universidad de Georgetown. Fabrice, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y tienes la palabra para compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti y a Interlat por invitarnos a compartir esta conferencia con todo el mundo, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde, ya con gran anticipación del Mundial que viene, ¿verdad? Aquí todos nosotros latinos, fans del fútbol. No les voy a hablar de fútbol, me imagino que todo el tiempo hablan de fútbol, entonces voy a hacer un poquito de distracción para todos ustedes. De lo que vamos a hablar es de la gestión inteligente de la experiencia del cliente y de la importancia de analizar todos los aspectos de esta. Entonces, muy bien, pasemos a lo siguiente. Pueden compartir, como les mencionó Luis, sus comentarios y todo utilizando Twitter con estos diferentes handles. Clarabridge Lat es nuestro handle para Twitter. Mi cuenta personal es fmartindc. Estamos aquí transmitiendo desde Washington, D.C. con muchísimo gusto. Entonces, como les dije, vamos a hablar de la gestión inteligente de la experiencia del cliente, pero antes de llegar a ese tema quisiera platicarles un poquito y darles un poquito de contexto de lo que nosotros llamamos la era del cliente y de lo que se llama comúnmente la era del cliente en la que vivimos hoy día. Hablarles un poquito de nuestra compañía, de Clarabridge y de lo que hacemos. Luego cubriremos, digamos, el tema principal de esta plática y queremos dejar tiempo para sus preguntas y poder tener una plática entre todos los aquí presentes. Muy bien, pues comencemos un poquito con la era del cliente. Es importante reconocer que vivimos hoy día en la era del cliente. Y como para otras eras anteriores, esta era ha sido impulsada y habilitada por una serie de tecnologías muy innovadoras y tiene características muy específicas con las cuales es importante que estemos familiarizados. Si tomamos ejemplos de eras anteriores, como por ejemplo la era industrial, esta era industrial se caracterizó por la transformación de artículos y bienes básicamente artesanales a bienes producidos de manera industrial, producidos en masa, y se acompañó de importantes reducciones en costos para estos artículos terminados. El vapor y la electricidad, por ejemplo, fueron las tecnologías esenciales para el desarrollo de esta era industrial. Luego vino la era de la distribución. Una vez que tenían estos productos en masa, bueno, pues había que distribuirlos a mercados diferentes, y esta era de la distribución se caracterizó por escalas de producción cada vez más grandes y una distribución global de los productos industriales. Toda esta era fue facilitada por tecnologías como los sistemas de transportación, grandes avances en lo que son las tecnologías de comunicaciones también ayudaron a esta era. Luego vino la era de la información. Esta era se caracterizó por las redes, por diferentes sistemas de cómputo
comunicándose entre ellos, servidores y computadoras, el Internet. Y los temas de esta era eran la optimización de la logística, la optimización de la cadena de suministros y nuevamente, ¿no? Tecnologías como el Internet y las redes facilitaron esta era. Y ahora llegamos a lo que es la era del cliente, habilitada por tecnologías como las redes sociales, como el cómputo móvil, la telefonía, y como estas eras anteriores que describimos, tiene características muy importantes que hay que entender. La primera, que yo creo que es muy relevante a nuestro tema, es una gran transferencia de poder. Y en efecto, el poder que las instituciones y las compañías solían tener sobre la información. ¿Y qué tipo de información? Bueno, la información acerca de productos y servicios y los precios de los productos en el mercado. Todo este poder se ha ido diluyendo y cada vez más está en manos del consumidor. Y vivimos este fenómeno a diario. Yo recientemente viví este ejemplo muy personalmente. Tengo una hija de 14 años, celebró su cumpleaños recientemente y de regalo de cumpleaños quería una cámara fotográfica. Y bueno, el método tradicional hubiera sido ir a algunas tiendas, investigar un poquito precios, preguntar a amigos, pero ella tenía un teléfono, un smartphone y su red social. Y en unas cuantas horas se había informado y básicamente era una experta en todos los diferentes tipos de cámaras fotográficas. Conocía las características importantes, las diferencias de precio, las diferencias de calidad entre las diferentes marcas de cámaras. Y no solo eso, sino que sabía qué tiendas tenían ofertas en ese momento para la cámara que ella quería. Y les digo, solo con un teléfono y su red social. Es algo realmente sin precedentes. Me imagino que todos ustedes acá o bien son esa persona o conocen una persona que tiene ese tipo de poder en sus manos y lo vivimos a diario. Y el efecto neto, como les menciono, es que las compañías realmente perdieron el control sobre ese flujo de información. Es más, los clientes, los consumidores, es muy probable tienen más información viniendo de una cantidad cada vez más grande de fuentes acerca de las diferentes marcas, productos y servicios que ofrecen las compañías. Entonces, muy importante esto de la transferencia del poder. Y esto explica por qué muchos CEOs y ejecutivos, presidentes de compañías importantes, están muy interesados en conocer y comprender a sus clientes. Además de los efectos que comentamos anteriormente, la transferencia de poder, las eras anteriores de la industrialización, de la distribución y de la información tuvieron un efecto que no mencioné, pero es que es muy importante, es crucial. La conexión directa que existía entre la compañía, digamos, y el cliente, esa cercanía se perdió por completo, porque hay esta distancia gigante, ¿no?, entre la compañía y el usuario final del producto. Entonces, esta conexión que hubo cuando estábamos en la era artesanal se perdió. Y restablecer esa conexión es muy importante hoy en día porque, como les menciono, vivimos en la era del cliente. Y esta es una encuesta, este es un ejemplo que les tenemos, pero me imagino que ustedes estarán familiarizados con ejemplos similares. En este caso, 88% de todos los CEOs y ejecutivos de las empresas piensan que acercarse a sus clientes es la dimensión más importante para realizar sus estrategias comerciales. Y no solo esto, piensan que además de acercarse, es muy importante seguir fortaleciendo los lazos que perdieron con sus clientes. Entonces, muy importante este aspecto. Y bueno, pregunta uno, ¿por qué les importa tanto, no? Y una razón es que cuando un consumidor tiene una buena experiencia, el 66% de estos consumidores están dispuestos a gastar más en el producto o servicio que les brindó esta buena experiencia. Me imagino que todos ustedes han vivido este tipo de experiencia, ¿no? Si están contentos con un servicio o con un producto, pues lo van a comprar más o van a seguir esa marca. Y no solo eso,
el 55% de estos consumidores que tuvieron una buena experiencia están dispuestos a recomendar este producto o servicio a su familia, a sus amigos o a sus colegas. Y esto puede ser directamente en una conversación, puede ser vía redes sociales. Entonces pueden ver eso, es muy, muy importante este efecto de tener una buena experiencia. A la inversa, si la experiencia fue mala, el 85% de los consumidores tienden a advertir a los demás de este hecho. Cuidado con esta compañía, no es tan buena, o me pasó esto, o la aerolínea me perdió la maleta. Nuevamente estoy seguro que ustedes conocen exactamente de lo que estoy hablando. Y no solo eso, 55% de estas personas que tuvieron una mala experiencia dejan de comprar completamente los productos o servicios que ofrece esta compañía que les dio la mala experiencia. Entonces pueden ustedes ver que el impacto económico de la experiencia del cliente, buena o mala, es real y es muy, muy tangible, puede ser muy, muy importante, ¿no? Entonces no estamos hablando aquí de conceptos teóricos o académicos, estamos hablando de algo que es real y que tiene un impacto medible en un negocio. Entonces, con este contexto, platiquemos un poquito de quién es Clarabridge, qué hace nuestra compañía. Nuestra misión es muy sencilla y lo ha sido desde siempre. Nuestro objetivo es ayudar a las compañías con las que trabajamos a mejorar la experiencia, satisfacción y últimamente la lealtad de sus clientes. Nos hemos dedicado a esto exclusivamente durante los pasados 7 años, básicamente desde que la empresa fue fundada, y toda nuestra investigación, todo nuestro desarrollo de tecnología han sido y seguirán siendo enfocados a esto, a la gestión de experiencia del cliente. Somos una compañía global, tenemos oficinas alrededor del mundo y empleados alrededor del mundo. Hemos desarrollado más de 300 implementaciones de gestión de la experiencia del cliente, en las que consolidamos la voz del cliente viniendo de múltiples fuentes de información. Y ya les explicaré un poquito más qué es esto cuando platiquemos de la gestión de experiencia del cliente. Y pues nuestros clientes son algunas de las marcas y compañías más reconocidas del mundo. Recientemente, el año pasado, hacia finales del año pasado, recibimos una inversión de $80 millones en capital para continuar nuestro crecimiento y seguir desarrollando nuestra tecnología. Tenemos una tasa anual de crecimiento de aproximadamente 65%. Y como mencioné, estamos enfocados al 100% desde hace 7 años a esto, ¿no? A la gestión de la experiencia del cliente. CEM es Customer Experience Management en inglés. Y no solo hemos sido exitosos en el lado comercial, digamos, sino que nuestros clientes también, 97% de ellos, por ejemplo, renovaron sus contratos con Clarabridge el año pasado. Y esta es una de las tasas más importantes, más altas en la industria. Tenemos un índice de satisfacción del 90%, basado en nuestras encuestas de servicios y soporte, y el 86% de nuestros clientes han expandido sus contratos con nosotros después de trabajar con nosotros un año. Y se preguntará uno, bueno, pues ¿por qué lo hacen? Y el caso es que nuestro enfoque mutuo en lo que es la experiencia del cliente y gestionarla de manera correcta y de manera enfocada, los ha hecho a ellos muy exitosos también. El 98% de nuestros clientes aumentaron su índice de satisfacción un año después del otro. Aquí pueden ver ustedes una lista de nuestros clientes. ¿Qué tienen en común estas empresas? Bueno, son empresas globales, son empresas que tienen un número muy grande de clientes ellos mismos y un número muy grande de fuentes de información acerca de la voz del cliente. Y también algo que tienen en común es que todos ellos tienen herramientas de todo tipo, ¿no? Tienen bases de datos, tienen herramientas para encuestas, tienen herramientas de CRM, de Customer Relationship Management, tienen herramientas de manejo de redes sociales, etc. Sin embargo, aunque tienen todas estas herramientas, estas compañías también reconocieron que Clarabridge les podía ayudar a mejorar lo que es sugerencia de experiencia del cliente, actuando como un punto central
para integrar todas estas fuentes de voz del cliente. Y una de las razones por eso es esto, ¿no? Nosotros tenemos una librería que hemos construido como parte de nuestra tecnología, como parte de la aplicación de Clarabridge, que tiene conectores a todos los sistemas principales que forman parte de este ecosistema de la gestión de experiencia del cliente. Tenemos más de 50 conectores hoy en día y seguimos expandiendo esta lista, pero ahí pueden ver muchos de los sistemas que se manejan hoy en día para todo lo que es encuestas, CRM, redes sociales e incluso otros tipos de sistemas. Y una gran ventaja que ofrece tener esta librería de conectores es que le permite a nuestros clientes integrar todas sus diferentes fuentes de manera muy ágil y así empezar a tener resultados muy rápidamente. ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque en esta nueva era del cliente, las empresas quieren que su cliente promedio, compre más de sus productos, hable bien de su marca o de sus productos y servicios y que incluso los recomiende, y esto genera nuevas oportunidades. Y por supuesto también quieren que sus clientes se mantengan leales y que no se vayan con la competencia, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues Clarabridge le permite a nuestros clientes escuchar, analizar y actuar. Y me imagino que esto no les va a sonar terriblemente nuevo, ¿no? A lo mejor incluso ya lo hayan practicado o hayan escuchado de este tipo de metodologías. Lo importante y donde está la diferencia que aporta Clarabridge es que les permitimos escuchar todo. Como mencioné anteriormente, nuestros clientes integran todas sus fuentes de datos y de voz del cliente, vengan de donde vengan, sean datos no estructurados o datos estructurados. Y esto les permite, escuchar no el 5% o el 50% de lo que se está diciendo, sino el 100% de las conversaciones que ocurren acerca de sus productos y servicios. También nuestras herramientas proveen un ambiente que permite un análisis más inteligente de la información, que toma en cuenta todos los datos y también toma en cuenta las diferentes organizaciones dentro de una empresa que necesitan entender y visualizar este tipo de información para monitorear y para mejorar la experiencia del cliente. Y finalmente, gracias a este proceso de escucharlo todo y de analizar de manera inteligente, nuestros clientes pueden últimamente actuar con confianza. Y esto a todos los niveles dentro de la organización, a nivel estratégico, digamos, los ejecutivos para toma de decisiones sobre nuevos productos o nuevos servicios, pero también a nivel táctico. Por ejemplo, la experiencia del cliente en una tienda en específico o para un producto en particular. Lo que vamos a hacer es darnos una empapada de cada una de estas áreas, ¿no? De lo que es escuchar todo, de lo que es analizar inteligentemente y de lo que es actuar con confianza. Y empecemos con escuchar todo. Disculpen, una pequeña pausa para tomar agua. Esto es una encuesta reciente que publicó una compañía de encuestas y se hizo esta encuesta a diferentes directivos de empresas. Y lo curioso es que 80% de los ejecutivos de las empresas entrevistadas opinaban que sus empresas ofrecían una buena experiencia al cliente. Pero cuando les hicieron exactamente la misma pregunta a los consumidores, bueno, pues resulta que solo 8% opinaban que estaban realmente obteniendo esa buena experiencia. Y se pregunta, bueno, ¿por qué existe esa discrepancia en percepciones? Y lo que es importante entender es que esta diferencia viene del hecho en que una gran mayoría de los casos el consumidor se está comunicando con este ejecutivo a través de un solo vehículo muy específico, y esta es la encuesta. Pero
lo importante es darse cuenta de que las encuestas solo representan una proporción muy pequeña de la totalidad de la información que existe sobre la experiencia del cliente. Y las empresas tienen a su alcance todo este otro universo de información sobre experiencia del cliente. Imagínense que hicieran una encuesta y solo escucharan un poquitito de la información, o que leyeran un libro, escogieran solo más o menos un 5% de las páginas y con eso asumieran que conocen toda la historia, ¿no? De principio a final. Muy difícilmente, ¿no? Entonces, lo importante es reconocer que hay un recorrido para cada cliente, ¿no? Desde que toma conocimiento de un producto, que sería a la izquierda de este continuo, de lo que es el recorrido, luego hace un poquito de investigación, les platiqué de mi hija, pero cada individuo hace un poquito de investigación de manera diferente acerca de un producto o servicio que quiere comprar, luego últimamente compran el producto, a lo mejor lo utilizan y necesitan algún tipo de soporte, y últimamente si están contentos con ese producto, bueno, pues compran más o hacen upgrades o toman algún tipo de decisión adicional acerca de ese producto y servicio, o a veces desgraciadamente también se puede perder este cliente, ¿no? Este cliente o deja de utilizar el producto o se va con la competencia, pero lo importante de todo esto es entender cuál es la experiencia del cliente durante todo este recorrido. Y no solo eso, sino utilizar múltiples fuentes de información para realmente entender la experiencia del cliente. Y tradicionalmente lo que ha pasado es que diferentes departamentos u organizaciones dentro de las compañías están a cargo de cada una de estas etapas, ¿no? Y no solo de la etapa en sí, sino de escuchar lo que sucede en cada una de las etapas del recorrido, y lo hacen de manera aislada. ¿Qué pasa? Que esto comúnmente resulta en un análisis muy parcial, ¿no? Y en una perspectiva muy incompleta de lo que realmente está ocurriendo con el cliente. El departamento de mercadotecnia, el equipo que mantiene el website, todas estas son diferentes organizaciones dentro de una misma compañía, pero no necesariamente están conectadas o compartiendo esa información. Sin embargo, si yo veo esto como un cliente, yo recorrí todas esas etapas, ¿no? Y tuve una experiencia que para mí fue la experiencia con esta compañía, ¿no? Entonces, el problema aquí es que cada departamento va a tomar decisiones de manera aislada, basadas en la información fragmentada, y esto genera mucha ineficiencia y últimamente puede afectar de manera negativa la experiencia del cliente. Y las encuestas siguen siendo una fuente de información de gran relevancia para calcular métricas como el NPS, Net Promoter Score, u otras métricas de satisfacción del cliente que son comúnmente utilizadas. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, lo importante es reconocer que no son la única fuente de valor. Hay otras fuentes de información que existen a lo largo de este recorrido del cliente. Pueden ser llamadas telefónicas, puede ser chat, puede ser encuestas, puede ser todo tipo de redes sociales también. Entonces, hay que reconocer que hay muchas más fuentes de información sobre la experiencia que tuvo el cliente a lo largo de su recorrido. Lo que hacemos en Clarabridge es que creamos un mapa de este recorrido del cliente y nuestra herramienta, nuestro software, le permite al cliente crear en el sistema el equivalente a un mapa de este recorrido con los detalles muy precisos de cada una de estas etapas. Luego, tomamos todas las fuentes de voz del cliente que son relevantes para cada una de estas etapas del recorrido y las incorporamos al sistema. Y una vez hecho esto, mostramos la información que integramos y ofrecemos una perspectiva integrada a los diferentes departamentos y partes interesadas a todos los niveles de la organización. Y platicamos de esto un poco al principio de la sesión, cuando hablamos sobre la era del cliente y mencionando que una de las características de esta era es que el número de fuentes de información sobre la experiencia del cliente está creciendo muchísimo. Y hemos podido observar esto dentro de nuestra experiencia
con nuestros clientes, ¿no? En 2006, que fue más o menos cuando empezamos en esta área, el promedio de fuentes que un cliente escuchaba era 8. Ahora, en 2014, es muy común encontrarnos en nuestros clientes o en nuestros prospectos gente que está escuchando hasta 25 o más diferentes fuentes de voz del cliente. Y es por eso que el concepto de tener un punto central en donde se integra todo este tipo de fuentes de voz del cliente es atractivo y es importante. Y ha sido una de las razones principales del éxito que Clarabridge ha tenido en las diferentes implementaciones que tenemos con nuestros clientes. Entonces eso fue escucharlo todo. Ahora hablemos un poquito de lo que es para nosotros analizar inteligentemente. Nuevamente, como les mencioné, es muy importante considerar e integrar todas las fuentes de información que existen sobre la experiencia del cliente. Y este tipo de fuentes están compuestas de dos tipos de datos. Lo que se llaman los datos estructurados, y es lo que comúnmente uno considera como estadísticas, ¿no? Puede ser una fecha, una hora, el precio de un producto, las características de un producto, el nombre del producto o el nombre de un cliente, edad, profesión, todo lo que se conoce comúnmente, les digo, como estadísticas, ¿no? Pero también está del otro lado lo que son los datos no estructurados. ¿Y qué ejemplos hay de datos no estructurados? Bueno, pueden ser estos, la respuesta, el texto a una respuesta en una pregunta de una encuesta, ¿no? Entonces, me hacen una encuesta, del 1 al 5, dígame qué opinó usted de este producto. Entonces, doy una opinión, ¿no? 4, 5, lo que sea. Y luego viene una pregunta abierta, díganos qué opinó usted de este producto. Y ya me dejan teclear ahí algunas frases acerca de mi impresión. Bueno, eso es lo que se llama dato no estructurado. Otro tipo de dato no estructurado, bueno, pues un comentario en Twitter, o bien la crítica de un producto en Amazon.com o en algún portal de productos o servicios. Estos son los datos no estructurados. Ahora bien, los datos estructurados nos proporcionan una serie de datos e informaciones que son muy valiosos. Frecuentemente contienen métricas como la satisfacción del cliente, ese ejemplo que les digo, ¿no? ¿Qué opina usted de este servicio? Del 1 al 5, bueno, esto es una métrica, ¿no? La otra pregunta podría ser, del 1 al 5, díganos si usted estaría dispuesto a recomendar este producto a otra persona. Entonces, mi respuesta va a ser un NPS, un Net Promoter Score, por ejemplo. Es importante reconocer que estas métricas son de gran valor, pero también es importante reconocer que representan una fracción de la información existente. ¿Qué hay del otro lado? Bueno, hay un 95% de información que está bajo forma de datos no estructurados. Y esta estadística, ¿se acuerdan que les hablé un poquito antes de los 5.6%, ¿no? de información? Esta estadística es un poquito diferente. Si consideran, por ejemplo, una encuesta, dentro de una encuesta va a haber un porcentaje pequeño de la información que va a ser de datos estructurados, estas preguntas en las que yo puedo contestar 1 al 5, pero también va a haber un porcentaje grande en esa misma encuesta de datos no estructurados, ¿no? Y son las preguntas en las que yo puedo teclear lo que yo quiera. Si tomamos otra fuente diferente, en este caso, digamos, Twitter o las respuestas en una página de Facebook, bueno, pues la proporción de datos no estructurados, va a ser aún mayor. En este caso va a ser casi el 99% de la información que sea no estructurada. Entonces, como pueden ustedes ver, hay una proporción y lo que es importante es reconocer que los datos no estructurados muy frecuentemente van a representar la verdadera voz del cliente, van a contener lo que siente el cliente y van a describir de manera mucho más precisa la conexión emocional que tiene el cliente con su producto, con su marca o con su servicio. Y nos permiten ver, como les menciono, la manera en la que el cliente realmente percibe todo esto.
Entonces, cuando combinamos este 5% de datos estructurados con el 95% de datos no estructurados, obtenemos este 100% de entendimiento, ¿no? El 100% de entendimiento de lo que realmente se está diciendo acerca de mi marca, de mi producto, de mi servicio, y realmente entendemos cuál es la realidad de la experiencia del cliente, ¿no? Y a través de eso, bueno, pues se puede tomar acción y tengo yo como individuo que consume esta información el 100% de capacidad de acción. Puedo hacer algo realmente al respecto. Y esto, como les menciono, es algo muy importante que distingue a Clarabridge y que nos ha hecho exitoso en los pasados 7 años y nos distingue de otras soluciones que existen en el mercado. Y a lo mejor para aterrizar un poquito me gustaría mencionarles un ejemplo, darles un ejemplo de lo que me refiero con esta tecnología, ¿no? Es algo que tomamos de un cliente. Un cliente nuestro tenía exactamente este caso, cambiamos los datos un poquito, pero me imagino que a algunos les sonará familiar, sobre todo si están familiarizados con esto que es la experiencia del cliente y la gestión de la experiencia del cliente. En este caso tenemos un comentario que un cliente dejó acerca de su experiencia comprando un producto. En este caso fue una laptop en una empresa ficticia llamada Acme. Si consideramos un análisis tradicional, este análisis tradicional se enfocaría mucho más en lo que es la parte izquierda de la encuesta. Vería los datos estructurados y trataría de determinar si el comentario en su totalidad fue positivo o negativo para esta compañía Acme. Pero el problema con solo considerar esto para un análisis es que realmente abandona muchísima información que puede ser de mucho, mucho valor para la compañía. Y con Clarabridge podemos enfocarnos no solo en los datos del lado izquierdo, sino también en todo lo que es la información no estructurada de la derecha de esta encuesta. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos detectar problemas lingüísticos. La tecnología es muy similar a la tecnología, es lo que se llama Natural Language Processing. Permite analizar y procesar todo tipo de información lingüística. Y en este caso, lo que está aquí marcado es todo el tipo de detección que tenemos. Un ejemplo es la palabra esta. Cuando la persona que dio este comentario mencionó esta, se estaba obviamente refiriendo a la laptop. Entonces, Clarabridge puede resolver esto y entender que la palabra esta se refiere a la laptop. Podemos ver faltas de ortografía, como es el caso de ridículo. Podemos entender también el contexto. En esta compañía Acme hay un tipo de empleado que en las tiendas lleva una camisa amarilla. Y entonces los clientes, cuando ven a alguien con una camisa amarilla, saben que es un empleado de esta empresa y les hacen preguntas acerca de los productos que hay ahí. Entonces, en este caso, cuando la persona se refiere a un camisa amarilla en esta frase, bueno, pues entendemos el contexto de que no se refiere al color de una camisa, sino que se refiere a un tipo de empleado muy concreto y con un rol muy concreto en esta compañía. Y luego también reconocemos hashtags o reconocemos emoticones que son muy comunes ya en las redes sociales. Entonces, estos son los problemas lingüísticos que puede reconocer la plataforma de Clarabridge. Luego, no solo eso, sino que también detectamos el sentimiento. Detectamos frases como tan emocionado, como no fue fácil, desastre. Todo este lenguaje se puede procesar y tenemos un motor muy poderoso de detección de sentimiento que permite ver si el sentimiento en una frase en particular es positivo o negativo. Y no solo eso, perdón, sino que, denme un segundo, detectamos los diferentes temas que aparecen a través de los comentarios que hay en esta encuesta, ¿no? Entonces, cuando el cliente dice que estaba tan emocionado de tener mi nueva laptop,
sabemos que ese sentimiento de emoción debe de estar asociado a la laptop y al hecho de que es una nueva laptop. Luego, cuando habla de que le súper enloquecen los gráficos, bueno, es otro tema. Está muy, muy específicamente refiriéndose a los gráficos y etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ver como cada pedacito de esta respuesta se refiere en concreto a temas y el sentimiento debe de estar asociado a esos temas, perdón. Y lo importante es que la determinación de si algo es positivo o negativo no se hace a nivel global, ¿no? Sino como, bueno, toda esta respuesta a la encuesta fue buena o fue mala, fue positiva o negativa, no. Lo importante es que cada uno de los temas tiene un score, tiene una calificación asociada y esto nos permite hacer todo este análisis mucho más relevante para comprender los diferentes aspectos de la experiencia del cliente a través de su recorrido. Entonces, si vemos esta información, no sé si recuerdan, les mencioné antes que algo de lo que hacemos en Clarabridge es hacer un mapa de la experiencia del cliente y de su recorrido con nuestra compañía. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, por ejemplo, a un gerente de producto le va a interesar mucho lo que está aquí mostrado en verde, le va a interesar los elementos que se refieren a las características del producto, los gráficos, el CPU, todo eso, ¿no? Y también va a querer saber si el cliente tiene una opinión positiva o negativa de estas características. El gerente de la tienda va a estar interesado en algo totalmente diferente. Va a estar más interesado en la calidad del servicio que recibió el cliente y en la calidad del personal en la tienda, del camisa amarilla, de qué tanto tiempo se tardó en contactar al cliente, etcétera. Entonces pueden ver que la misma respuesta va a tener áreas de interés muy, muy diferentes y va a tener la capacidad de lucidar preguntas de manera muy, muy diferente para agentes en diferentes lugares de la organización. Y finalmente, alguien como un analista de marketing o algún ejecutivo va a querer saber un poquito de todo, ¿no? Y no solo eso, sino también es importante cuando uno hace un análisis de la voz del cliente, es importante hablar diferentes idiomas. Y no solo me refiero a los idiomas como el español o el francés o el inglés o el chino. Todos esos son idiomas que Clarabridge puede utilizar y analizar, pero estoy refiriéndome a idiomas como los idiomas que se utilizan en las redes sociales, los idiomas que se utilizan en sistemas de CRM o en encuestas. En este ejemplo podemos ver cómo cada una de las fuentes van a tener una interpretación muy específica y van a requerir de una interpretación muy específica para comprender lo que el cliente está diciendo en esa fuente acerca de su experiencia. Entonces, este es otro aspecto de la tecnología de Clarabridge. No solo nos permite detectar el lenguaje y partir frases en sus diferentes componentes y temas y sentimientos, sino que también podemos detectar diferentes modalidades en el idioma, ¿no? Para redes sociales, para maneras de comunicarse más formal también. Entonces eso es lo que es analizar inteligentemente. Escuchamos toda la información, venga de donde venga, tenemos tecnología para analizar de manera inteligente todo eso. Y ahora hablemos un poquito de lo que se trata actuar con confianza, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces va a pasar que hay malas experiencias, ¿no? Por más que se esfuerce una organización, a veces es inevitable cuando las organizaciones crecen, cuando tienen más productos, cuando tienen más empleados, bueno, pues va a suceder que hay una mala experiencia. Y como mencionamos anteriormente, 47% de los clientes que tienen una mala experiencia, perdón, 47% de los clientes que tienen una mala respuesta a una mala experiencia, ahora sí que es una doble cadena, primero tienen una mala experiencia y luego la respuesta de la compañía a esa mala experiencia
también es mala. Entonces, 47%, según una encuesta del Temkin Group, completamente van a dejar de gastar en los productos de esa compañía. Pero, si a esa mala experiencia la compañía tiene una buena respuesta, la cantidad de gente que para de gastar en los productos de esa compañía se reduce de manera muy dramática. Solo 6% de los clientes paran de gastar. Y no solo eso, sino que después de esta muy buena respuesta, a veces incrementan su gasto, ¿no? Entonces, imagínense esta situación. Un cliente tiene una mala experiencia, pero recibe una respuesta fenomenal de la compañía que le proporcionó esta mala experiencia. Resulta que este cliente acaba gastando más de lo que hubiera gastado si esto no hubiera sucedido. Y esto es importante en esta óptica, ¿no? De que dentro de lo que es la gestión de experiencia del cliente, tener la capacidad de actuar y recuperar a clientes que tuvieron una mala experiencia tiene nuevamente un impacto muy medible y muy tangible de manera económica para la compañía. Entonces, ¿qué requiere un analista o una compañía para poder actuar y responder correctamente a una mala experiencia del cliente? Bueno, pues se requieren reportes y la capacidad de hacer un análisis relevante, ¿no? Y también recibir alertas. No queremos que nuestros clientes o nuestros analistas pierdan tiempo viendo información que no vaya a ser relevante, ¿no? Como les mencioné en el ejemplo anterior, el gerente de producto va a tener intereses muy específicos y aunque el cliente haya dicho que la experiencia en la tienda no fue la mejor, pues al gerente de producto para laptops no le es muy relevante esta información, ¿no? Y viceversa, el hecho de que la laptop haya tenido muy buenos gráficos no necesariamente le va a ser relevante al gerente de una tienda que más bien debe de ocuparse de entrenar a su staff. Entonces, reportes relevantes, alertas relevantes, luego la capacidad de detectar las causas raíces de un problema en la experiencia del cliente es muy importante y hacerlo de manera muy simple, ¿no? No queremos que la gente requiera de un doctorado en estadística para hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo importante es tener una interfase, tener un producto que permita hacer un análisis a profundidad de causas raíces, pero de manera muy sencilla y accesible. También se requiere la capacidad de colaborar entre diferentes equipos. Recordarán que mencioné que diferentes áreas o etapas del recorrido de un cliente generalmente van a estar manejadas por diferentes personas o organizaciones dentro de las compañías. Entonces, colaboración entre esas diferentes organizaciones es importante y también tener la capacidad de cerrar el ciclo uno a uno y de comunicarse directamente con el cliente a través del canal por el que el cliente nos contactó es muy importante. Puede ser esto vía telefónica, puede ser por correo electrónico, por chat o incluso por redes sociales como Twitter o Facebook. Y todas estas capacidades, todos estos canales son canales posibles con Clarabridge. A final de cuentas, pensamos que todo el mundo en una organización toma acciones y puede tomar acciones que van a afectar la experiencia del cliente. Y lo van a hacer dentro de una estructura corporativa. Pueden ser ejecutivos, pueden ser gerentes de producto o de marketing, pero también lo hacen los empleados de primera línea, los agentes de servicio al cliente en un centro de contacto, los gerentes departamentales en una tienda. Y todas estas acciones, como les mencioné, van a tener un impacto neto en la experiencia del cliente, para bien o para mal. Entonces es muy importante que todos estos actores tengan información adecuada y relevante que les permita tomar estas acciones con la confianza de que la acción es la correcta y que va a tener un impacto positivo en lo que es la experiencia del cliente. Pues para resumir, Clarabridge define la gestión inteligente de la experiencia del cliente como la capacidad de escuchar toda la información,
todos los diferentes tipos de voz del cliente, luego hacer un análisis de manera inteligente de toda esta información, que finalmente resultará en la capacidad de actuar con toda la confianza de que esta acción va a ser una acción positiva para la experiencia del cliente y, por supuesto, positiva para la compañía que está tomando esa acción. Entonces, lo que permite la gestión inteligente de la experiencia del cliente es escuchar y analizar más fuentes de voz del cliente. Esto, a su vez, permite tomar más acciones y con mayor certeza de que estas acciones van a tener un impacto positivo en la experiencia del cliente. Esto, a su vez, lleva a mayor satisfacción y lealtad del cliente y se traduce esto en un gran valor agregado a la empresa que aplica de manera eficaz y disciplinada la gestión inteligente de la experiencia del cliente. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. Espero que les haya sido de utilidad y ahora nos gustaría mucho escuchar sus comentarios y preguntas acerca de la gestión inteligente de la experiencia del cliente, acerca de la tecnología de Clarabridge y etcétera. Fabri, muchas gracias por transferirnos tu conocimiento. Por favor, realizar las preguntas por el chat para poderlas transmitir a Fabriz. Muy bien, Fabriz, vamos a pasar a las preguntas. Te Perfecto. pregunta Daniel Cárdenas. ¿Qué piensas de las respuestas automatizadas? No puede tener un agente de servicio siempre, pero no se debería dejar respuestas automáticas para que, por ejemplo, la noche o contratar a alguien para ese turno, ya que de pronto no es rentable dejar a una persona. ¿Qué piensas de ello? Claro, muy buena pregunta y yo pienso que sí es muy válido dentro del contexto de la experiencia del cliente. Incluso algunos de nuestros clientes hacen eso, como mencionas, a horas no pico, digamos. Lo importante, diría yo, es no tanto el sistema que va a utilizar uno para responder, ya sea automatizado, ya sea con personas a diferentes horas, sino la certeza de que la respuesta va a ser la buena y va a tener el impacto que uno quiere, ¿no? A final de cuentas, si es un negocio, una compañía, lo que quiere es que sus clientes sean leales, que sus clientes perciban que hay una atención dedicada y finalmente fomentar una lealtad de este cliente hacia los productos, la marca, los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque de Clarabridge no es tanto a qué tipo de tecnología o qué tipo de organización se utiliza para la respuesta, sino el realmente proveer la información correcta, el análisis, para poder tomar lo que es la decisión correcta, ¿no? La acción correcta para responder a este cliente. Carlos Barato. ¿Sobre qué plataformas trabaja la aplicación? Gracias por tu pregunta, Carlos. Mira, nuestra tecnología está en dos modalidades. Está en modalidad SaaS, Software as a Service. Entonces, no hay que preocuparse por ningún tipo de plataforma ni nada. Nada más se conecta uno al Internet y puede utilizar la aplicación directamente. De hecho, ¿no? Si visitan nuestro website, clarabridge.com, hay una manera de utilizar el producto de manera gratuita para evaluarlo. Entonces, esa es una modalidad. Pero no todos nuestros clientes utilizan esta modalidad. Algunos de ellos, bueno, pues tienen preocupaciones de los datos y en dónde se van a guardar o tienen requerimientos muy específicos para sus plataformas tecnológicas. Y entonces también la plataforma de Clarabridge se puede instalar en digamos, en el data center y en la infraestructura propia de nuestros clientes. Y por ese lado tenemos mucha flexibilidad en cuanto a lo que es
la tecnología del web server, de las bases de datos y todo eso, ¿no? La instalación de Clarabridge es muy sencilla, rápida, y tenemos diferentes tipos de tecnologías, ya sea bases de datos relacionales, como sería Oracle o SQL Server, etcétera, en donde guardamos la información, hasta tecnologías ya más avanzadas y modernas como Hadoop y diferentes versiones de este sistema. Espero que esto responda a tu pregunta, Carlos. Gracias, Fabriz. Te pregunta Alejandra Reina. Quisiera aclarar un poco el término prosumidor y consumidor, diferencias entre ambos y características similares. Gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que desde el punto de vista claro, y hay muchas maneras de verlo, obviamente, ¿no? Desde el ángulo de Clarabridge y lo que nosotros consideramos la gestión de la experiencia del cliente, los vemos como uno mismo, ¿no? A final de cuentas, nuestro trabajo y a lo que nos hemos dedicado es a permitir la integración de todas las voces que existen en el mercado, ya sea a través de redes sociales, de chats, de llamadas telefónicas, encuestas, eh, todo este tipo de información, nuestra tecnología permite integrarla y dar un tipo de análisis integrado y respuesta a este tipo de información. Entonces, como te menciono, nuestro ángulo es ver todo de esta manera unificada y proveer de manera sencilla la manera de integrar y entender todas estas conversaciones que suceden acerca de productos, servicios, marcas, vengan de donde vengan. Entonces, no te diría que hacemos mucha diferencia. Ciertas áreas y ciertos de nuestros clientes sí van a estar muy interesados en hacer este tipo de diferencia para sus productos y servicios, ¿no? Gabriela Gómez y muchas personas más te felicitan y agradecen por tu conocimiento y lo que has transmitido. Y sigo con la siguiente pregunta que te formula Francisco Mora. ¿La plataforma Clarabridge ya se encuentra en español? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Gabriela y a todos los que agradecen. Estamos muy contentos de participar con ustedes. Muchas gracias. Francisco, a tu pregunta, sí. Eh, la plataforma Clarabridge está disponible en 12 idiomas diferentes. Entonces, procesamos, como les mencioné, español, francés, chino, portugués. Eh, Dentro de poco vamos a, de hecho, publicar un análisis que hicimos sobre diferentes conversaciones alrededor de la Copa del Mundo. Y bueno, qué mejor ejemplo de conversaciones en todos los idiomas que en el fútbol, ¿no? Entonces, sí tenemos esa capacidad de analizar todo tipo de información en diferentes idiomas. La interfase en sí del producto también está disponible en español. Entonces tenemos analistas en América Latina que utilizan nuestro producto para analizar, digamos, información en 5 o 6 idiomas y ellos utilizan el producto en español. Norberto Pérez pregunta por Twitter y también aquí por nuestro chat. ¿Cómo hacer para volver a esa raíz principal en la que antes el cordón directo era el cliente, proveedor, consumidor en esta era digital? Muy buena pregunta. Y es realmente exactamente esa la preocupación de todos nuestros clientes, ¿no? Que esa liga, ese cordón, se perdió en los años anteriores, ¿no? Y desconocen completamente a su cliente, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, todo este tipo de tecnologías, todo este tipo de nuevas organizaciones están dedicadas a restablecer esa conexión lo más directa posible, ¿no? Entonces, lo que a final de cuentas se quiere lograr es lo mejor de los dos mundos, ¿no? La escala global que tienen compañías como Amazon, como todas las compañías que nosotros conocemos,
y al mismo tiempo la intimidad con el cliente de conocerlo o conocerla, de poderle darle los servicios adecuados en el momento adecuado y la información adecuada, ¿no? Entonces, esto es precisamente a lo que nos dedicamos y que nos emociona tanto como compañía dedicada a la experiencia del cliente. Fabriz, tenemos muchas preguntas, lo que no tenemos es mucho tiempo para contestarlas. Vamos a hacer dos preguntas más y Me parece muy bien. te pregunta José Herrera, ¿toda mala experiencia del cliente se puede revertir en una buena respuesta? ¿De qué depende? Muy buena pregunta. Me imagino que todos lo hemos vivido en algún momento u otro, ¿no? Si hay una mala experiencia, eh, la, la respuesta y qué tan rápida y qué tan certera es la respuesta es importantísima. Hace poquito yo contraté cable para mi casa y entonces vino el instalador y todo eso. Eh, Resulta que dejó una parte desconectada, me comuniqué a la compañía y en literalmente 5 minutos estaba de regreso haciendo su instalación y todo eso. Y la manera en la que recuperaron la situación fue buenísima, ¿no? Me dio mucho gusto, fue una buena atención y el feedback que les di fue, estoy muy contento con este servicio. Entonces, tener esa capacidad de reaccionar rápido y de recuperar al cliente es muy buena, ¿no? No solo a nivel abstracto, como la estamos platicando ahorita, sino que tiene un impacto monetario muy claro. Como les mencioné, se han hecho encuestas realizadas de manera científica y estadísticamente válida, que demuestran que una persona que se recupera a través de una muy buena respuesta a una mala experiencia, acaba gastando más en el servicio, ¿no? Entonces, bueno, no estamos diciendo que hay que tener malas experiencias para luego recuperarse, pero cuando se dan y se van a dar, lo importante es tener la infraestructura y el conocimiento y el análisis necesario para tener la buena respuesta en un tiempo corto. Gracias, Fabriz. Nos vamos con la última pregunta, pero antes de hacerla, te propongo, Fabriz, y les propongo a todos, y lo vamos a poner aquí por el chat interno, que las preguntas que no alcanzamos a responder y que Fabriz no alcanzó a responder mejor, por favor se las formulen a @clarabridgelat. Con eso Fabriz podrá estar más cerca de ustedes y establecer un contacto más apropiado para dar amplitud a esas inquietudes que ustedes tienen. ¿Te parece bien, Fabriz? Me parece perfecto. Gracias y muchísimas gracias a todos por su interés y tanta pregunta. Nos da mucho gusto que haya este nivel de interés. Eh, Te pregunta Camilo Agudelo. ¿Es recomendable tener atención al cliente vía WhatsApp para ventas, consultas, etcétera? ¿Tú qué piensas? Antes que nada, muchas gracias por tu pregunta, Camilo. Mira, eh, yo creo que sí, aunque no es mi papel, digamos, recomendar una tecnología sobre otra en cuanto a lo que contacto con el cliente se refiere, ¿no? Eh, Mi punto de vista, y creo que hablo por Clarabridge en este respecto, es que hay que estar en donde tu cliente esté, ¿no? Entonces, si tu cliente está en WhatsApp y ahí están recomendándote o hablando mal de ti o de tus productos, bueno, pues ahí tienes que estar. Entonces, este, si están en Skype, si están en Facebook, si están en Twitter, realmente las compañías tienen que seguir al cliente en donde esté. ¿Por qué? Porque como, y ahora regresamos al principio de la presentación, quien tiene el poder en esta nueva era es el cliente. Entonces las compañías deben de estar en donde esté el cliente. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias, Camilo. Fabriz, mil y mil gracias en nombre de Interlat, Universidad Pontificia Bolivariana,
Te agradecemos por compartir tu conocimiento. Esperamos contar con dicho conocimiento en una próxima oportunidad para que nuestra comunidad aprenda de esta importancia que tiene y que tenemos hoy nosotros los clientes y más en esta era digital. Muchas gracias, Luis, te lo agradezco. Muchas gracias a Interlat también y fue un placer. Ojalá y sigamos haciendo más de estos webinars. Fabricio, una buena tarde, noche para ti, que estés muy bien y hasta una próxima oportunidad. Igualmente a todos. Hasta luego. Gracias, Luis. Hasta pronto.